Ya. Lo último, en este caso, que estuvimos viendo la semana pasada, eran el tema competente a la etapa de los proyectos, la evaluación privada, la evaluación social. ¿Ya? En algunos proyectos, en este caso, pasar por toda esta etapa de evaluación conlleva demasiado tiempo. Ustedes saben, por ejemplo, que las mineras, por ejemplo, una evaluación económica de una mina puede llevar décadas. ¿Sabían o no? Que, por ejemplo, estudio hídrico o de suelos pueden llevar fácilmente de 2 años, 3 años. Que la evaluación, por ejemplo, económica puede llevar hasta 5 años de trabajo sobre, en este caso, los años anteriores. O ¿Por qué sea, tanto, profe? ¿ah? ¿Qué factores tiene para que sea tan extenso el estudio? La inversión, en este caso, que tiene que calcular inicial de las operaciones, sobre todo mineras, de los permisos que se necesitan, poder en este caso que le den la autorización, son miles de millones de dólares, o sea, no cualquiera puede hacer una inversión así. Aparte que el tiempo, en este caso, de retorno es bien largo, o sea, no es un retorno inmediato, son proyectos de muy largo plazo. ¿Ya? Incluso ahí se tiene que evaluar, por ejemplo, el tema incluso el cierre de la mina. O sea, se evalúa todo, desde cuánto salen los equipos, el arriendo, la factibilidad, por ejemplo, de agua. Y si no tengo factibilidad de agua, ¿cómo puedo hacer para, por ejemplo, para traer el agua a la mina? La instalación de piscinas artificiales, por ejemplo, para tener agua disponible, ¿no? Es todo un proceso bien extenso. Los equipos, la inversión en equipos es sumamente alta. ¿Ya? Y así que todo eso conlleva muchos años de evaluación. De hecho, solamente acá el puente nuevo que se va a hacer en Talcahuano lleva varios años solamente en el estudio de ingeniería y todavía no se ha colocado ninguna piedra. ¿Ya? Porque ¿La tienen que... minera que ser en Penco, dice usted? Ah, no, La minera que esté. claro, una es la minera que se está haciendo en Penco, o sea, que se pretende realizar en Penco. O el puente que se pretende realizar acá por Michaihue, creo que es. Boca Sur, Michaihue, no, Michaihue, Michahue tiene que ser. que va a conectar Michaihue con la industria. Entonces, ese puente lleva años en estudio de ingeniería, viendo el tema de los permisos, eh, el estudio en este caso medioambiental, el de impacto, en este caso a la comunidad, porque van a tener que, de hecho, están en el proceso de compra de muchos terrenos de agricultores que trabajan los terrenos en esa zona, que muchas veces ni siquiera son de ellos, pero como trabajan ahí, tienen que recompensarlo de cierta manera con la no producción a futuro. O sea, se les genera una proyección de sus ventas a futuro en este caso, y en base a eso se les paga igual o se les reubica. No, esto es un proceso bien extenso. Entonces, el proceso evaluativo no es menor en un proyecto y por eso que vimos en este caso cada una de las etapas acá, en qué consiste la etapa de la idea, donde establecíamos, ¿cierto? Eh, una idea en base a una necesidad, en base a un problema, solamente la idea, y ahí yo les di un ejemplo, por ejemplo, una fábrica de pellet. ¿Ya? El problema, ¿cuál era? El aserrín que no se utiliza en este caso de los aserraderos que se tienen que copiar, ya el cual tiene costos de traslado para enviarlo en este caso eh,
a algún sitio en este caso donde no estorbe, porque en realidad el aserrín estorba en el proceso de producción de la madera. Por tanto, hay que sacarlo. Eh, y esa era la idea. Y después empezamos a pulir la idea a través de la etapa del perfil. Ya se analizan alternativas técnicas, qué otras alternativas de solución podemos tener. Ya estimamos un montón de inversión. ¿Se acuerdan que yo les dije más o menos el costo estimado podría ser esto, sin ni siquiera hacer un estudio económico, solamente un análisis de los costos asociados a la inversión? ¿Cuánto más o menos me sale la maquinaria? ¿Cuánto más o menos me voy a gastar en energía? Y le mostré en este caso un ejemplo de un proyecto que estoy analizando, el cual era de la fábrica, en este caso, de pellet. ¿Se acuerdan? Donde acá analizamos ya, donde yo acá no tengo un estudio económico, solamente tengo los costos aproximados, por ejemplo, de la inversión, ¿ya? El consumo, por ejemplo, y la capacidad de productiva, el consumo por día, en este caso, de la máquina, el costo de un generador, porque es un equipo trifásico, eh, y si no hay en este caso conexión a 380, se tiene que ocupar un equipo trifásico, un secador de pellets, porque el pellet no se puede almacenar húmedo en las bolsas, se tiene que secar para poder, en este caso, vender. Un galpón, en este caso, de almacenamiento, ¿ya? Y después más o menos un estimativo, ¿ya? Algo tan sencillo como esto es lo que se hace solamente en la primera etapa, ¿ya? Se aproximan los costos de operación, se aproxima en este caso la estimación de los costos de inversión, un estimativo del ingreso que generaría el proyecto, porque esto es un paso después de la idea, ¿ya? Entonces acá solamente me entrega una idea más o menos de cuánto es el impacto que me va a generar económicamente en el capital un proyecto de inversión, ¿no? Ya, por ejemplo, tengo que tener cierta cantidad para pagar a los trabajadores, cuánto me va a salir el costo de mano de obra diaria, ¿ya? Cuánto me va a salir, por ejemplo, el costo de traslado, del aserrín seco, la mantención. Son aproximaciones, estimaciones solamente. Después pasábamos, ¿cierto?, al estudio de prefactibilidad, donde buscábamos disminuir los riesgos de decisión, ¿ya? Descartando alguna, en este caso, alternativa y perfeccionando la restante, ¿ya? Nos quedamos, por ejemplo, de todas las máquinas que se analizan para la compra, nos quedamos, por ejemplo, con una en particular o con dos, ¿ya? Pulimos un poco los detalles en este caso en cuanto al aspecto financiero, cuánto es lo que nos puede salir, aproximamos los costos de inversión. Y después viene todo el estudio, en este caso, de factibilidad, que ahí defino la ubicación, el tamaño, ¿ya? La distribución a través de un layout a lo mejor, el calendario de ejecución, ya en cuánto podría estar listo el proyecto terminado. Se definen, eh, se afinan datos, por ejemplo, de la ingeniería de detalle del proyecto, ¿ya? La capacidad productiva, la capacidad en este caso de almacenamiento de aserrín, la cantidad en este caso de bolsas de pellets que se van a fabricar, y por último la ejecución o inversión, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con los diseños de ingeniería del proyecto, si es que el proyecto se basa en planos o eso va a depender mucho el estudio de ingeniería, porque hay algunos proyectos que hay que elaborarlos desde cero, hacer todos los planos. Pero si yo estoy, por ejemplo, comprando los equipos, comprando la maquinaria e instalando en una planta, obviamente el estudio en este caso de ejecución o inversional no se va a basar tanto en la elaboración de diseño, más que nada un layout, se va a basar más que nada en la ejecución, en la puesta en marcha, ¿ya?
Y el sistema ex post, que viene después de, en este caso, de que se empieza a trabajar con la empresa, tengo que comparar los datos de cuánto es lo que se está produciendo, cuánto es el precio de mercado versus lo proyectado, para ir ajustando los detalles y mitigando en este caso los riesgos de la inversión. ¿Ya? Eso es lo que vimos la clase pasada. Les mostré ahí, estuve mostrando el ejemplo con algunos dibujitos en el Paint. Y hoy día vamos a ver lo que es el estudio de mercado y vamos a hacer algunos ejercicios, en este caso, de análisis de proyección de la demanda. ¿Ya? Los factores económicos siempre van a afectar, obviamente, la estructura, en este caso, del proyecto en sí, tanto la presente como la futura, ¿ya? Si, por ejemplo, hay cambios de gobierno o lo mismo que nos está pasando hoy en día en la pandemia, ya que ha afectado en este caso mucho a las proyecciones de algunas empresas que a lo mejor eran nuevas, ¿ya? Y que su rentabilidad antes de la pandemia era alta y pasamos en este caso de empresas que hoy en día están quebrando o sencillamente cerraron. Entonces, obviamente, en este caso, factores económicos eh, van a afectar directamente, en este caso, cualquier tipo de proyecto, ¿ya? ¿Quiénes conforman el mercado? Los mercados lo conforman los compradores, ¿ya? Y vendedores, ¿ya? Y todo en este caso el ambiente competitivo donde operan. Y aquí analizamos un poco las 5 fuerzas de Porter, ¿ya? Donde tenemos que identificar cuáles vendrían siendo, por ejemplo, mis proveedores, cuáles son los que me están abasteciendo de la materia prima. Tengo que identificar cuáles van a ser, en este caso, eh, si voy a necesitar distribuidores o empresas que se encarguen de la parte de la logística de distribución. ¿Cuáles son, por ejemplo, mis principales competidores? ¿Ya? O mis competidores actuales, como se les dice igual. ¿Ya? Tengo que analizar mis posibles competidores, es decir, competidores que a lo mejor no están en el mercado, pero que en algún momento podrían llegar a estar. ¿Ya? Y ahí les puse el ejemplo en este caso de lo que está pasando con las bolsas plásticas, por ejemplo, y las de papel. Inicialmente, por ejemplo, con el cambio de ley del tema de las bolsas, de no entregar bolsas plásticas, que estas sean reutilizables o reciclables, muchas empresas en este caso con ese cambio en la ley se vieron afectadas económicamente y de hecho hay empresas que quebraron cuando al pasar en este caso el proceso de adaptación a la ley, que fue paso a paso se podría decir. ¿Ya? Al principio se limitó y después ya no se podía entregar bolsas. Ya, hay empresas que quebraron, de hecho principales empresas de fabricación de bolsas que quebraron. Otras se supieron adaptar, ya, cambiando en este caso la fabricación del producto por un bolsa de papel u otro. Y eso en este caso generó eh, que estas empresas, en este caso, algunas se reinventaran, hicieran una reingeniería, analizaran su tecnología y vieran si podían en este caso fabricar o no. Y ahí, en este caso, mis posibles competidores, por ejemplo, que si yo soy una empresa que está fabricando inicialmente bolsa reciclable, mis posibles competidores puede ser una empresa que actualmente está vendiendo bolsas plásticas, pero que conoce el mercado, conoce de las tecnologías y puede adaptar fácilmente su empresa para vender bolsas de papel, ¿ya? Entonces, todas las variables del entorno yo las tengo que analizar, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar diferentes tipos de estructura de mercado, ¿ya? Vamos a encontrar la competencia perfecta, la monopolio, el oligopolio, igual.
la competencia monopólica, y vamos a ver de qué trata cada uno. La competencia perfecta, dice, son los mercados en los que las empresas carecen de poder para manipular el precio en el mercado, y se da una maximación del bienestar, resultando una situación ideal de los mercados de bienes y servicios, en lo que interacción de la oferta y la demanda determina el precio. Por ejemplo, ¿conocen alguna empresa que sea competencia perfecta? Carecen de la principal característica de estas empresas, que carecen ya de poder para manipular el precio en el mercado. No pueden manipular el precio a su antojo, están regulados. ¿Ya? El cobre, Ya, el cobre puede ser una competencia perfecta, claro, el cobre, el precio del cobre está regulado, ¿ya? Hay varias empresas que en este caso que regulan los precios. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa como la competencia combustible. perfecta? Muchas de las competencias perfectas tienen que ver con estas empresas que en algún momento incluso llegan a como lo que está pasando con el gas. Competencia perfecta, la empresa Abastible, la empresa en este caso Lipigas, la empresa Gasco, ¿ya? El precio de los productos, de cierta manera el precio del gas no se puede llegar y dispararse un 50% de un día para otro, como pasó con los automóviles, por ejemplo, o con los vehículos usados, porque están regulados, ¿ya? Y si hay alguna, por ejemplo, especie de colusión, se analiza, y si se encuentra en este caso que hubo una colusión de los precios, en este caso que las tres empresas se pusieron de acuerdo para mantener un precio aproximado en el mercado, obviamente se les van a multar. Las bencineras, ¿se dan cuenta que las bencineras más o menos marginan los mismos precios? Y generalmente los precios están regulados porque las bencineras no pueden llegar y decir, ya para este jueves voy a subir 30 pesos. ¿Ya? Entonces, todas las empresas, de cierta manera, que se encuentran reguladas y no pueden manipular libremente los precios en el mercado, se encuentran en competencia perfecta. Ahora, eso no significa que sea una desventaja. No significa que sea una desventaja. El monopolio. El monopolio son las empresas que en este caso gozan de algún privilegio legal y que son generalmente la única en ofrecer ese producto o servicio. Por tanto, o bien ofrecen un producto en este caso diferenciador o con características diferenciadoras, o o es un servicio en este caso que solamente ellos lo pueden entregar. Y aquí, por ejemplo, encontramos, por ejemplo, a las empresas de energía eléctrica, ¿ya? Que tienen el monopolio, o Envío, por ejemplo, que es una empresa monopólica. Ahora, por ejemplo, ¿qué otra empresa hoy en día se considera como monopólica? Profe, no sé si considerar Mercado a Caldera. Rural como una empresa monopólica para el Ah, mantenimiento de las canteras. si no existe otra empresa, en este caso en el rubro, sería monopólico. Es que Sí, ese es el sí, punto. Rural, por lo general, siempre controla en las paradas de planta todo lo que es mantenimiento de caldera. Ni siquiera una empresa externa es capaz
poder adquirir esos trabajos. Ya, pues si es la única empresa que realiza esos trabajos, sería monopólica. Una empresa monopólica. Ya. Ahora, puede existir una competencia monopólica. Si, por ejemplo, alguna otra empresa eh, quiere entrar en ese rubro donde solamente existe esta empresa, se generaría una competencia monopólica, ¿no? Porque sería, en base a una empresa, se está entrando una segunda que puede generar alguna competencia. La competencia de controlar el mercado, básicamente. La competencia en este caso puede llegar en algún momento quizás a controlar el mercado, claramente. Por ejemplo, lo que le pasó a algunas compañías de celulares. ¿Ya? Inicialmente, por ejemplo, cuando empezaron a salir los celulares, ¿ya? Existía en este caso, de cierta manera, un privilegio legal en algunas empresas que eran las únicas que fabricaban celulares en esa época, ¿ya? Y que después se fue masificando y empezó a generarse una competencia monopólica hasta que al final se generó después un oligopolio, que son en este caso de distintas empresas que generan un producto o un servicio. ¿Ya? Y ahí empezó en este caso a expandirse un poco el tema de los celulares, pero antes, por ejemplo, los líderes, no sé quién fue primero, Nokia o Ericsson, pero uno de los dos fue en algún momento un monopolio. ¿Ya? Profe, y analizando un poco el mercado de la telefonía móvil, ¿qué es lo que vino a hacer WOM al mercado de la telefonía? Porque si bien estaba Claro, Entel y Movistar, por decir los tres principales, que siempre mantenían un estándar de precios bien elevado. Y al llegar WOM bajó todos esos precios y obligó a todas las demás empresas a tirar para abajo sus precios para poder equilibrar el mercado y poder así atraer a los clientes. Es que ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué tipo de mercado se convirtió al final? el mercado ese siempre fue una competencia, en este caso monopólica, entre algunas, porque eran limitadas las empresas que generaban ese servicio, ¿ya? Después se fueron masificando, de hecho BTR también ahora tiene planes de celulares y otras compañías más, en este caso. Se fue generando de cierta manera una especie de oligopolio, ¿ya? Ahora, no significa que si en algún momento pasamos de una competencia monopólica a un oligopolio, no seamos capaces de volver a una competencia monopólica, porque puede ser que en algún momento una serie de o varias empresas empiecen a generar competencia entre ellas, pero después, con el tiempo, con el paso del tiempo, estas empresas nuevas a lo mejor o las empresas antiguas que ya conocen el mercado vayan eliminando la competencia o empresas nuevas vayan quebrando porque a lo mejor no era lo que ellos esperaban. Y de hecho muchas empresas, en este caso del rubro, de la tecnología, les pasa eso. No son capaces, por ejemplo, de mantenerse en el mercado por los costos de investigación y desarrollo que conlleva en este caso invertir en tecnología y lo rápido que cambia la tecnología en el mercado. ¿Ya? La tecnología cambia a pasos agigantados. O sea, lo que hoy en día, en este caso, puede ser la última tecnología, en 3 meses más queda obsoleta. Entonces, eh, de hecho, creo que Apple quería pasar también a fabricar vehículos, ¿ya? Y uno de los fabricantes, en este caso reconocido, le hizo un comentario en este caso que no es lo mismo fabricar teléfonos o tablets que fabricar vehículos, ¿ya? Que es un rubro muy distinto, el cual tiene obviamente ciertas complejidades que a lo mejor estas empresas no van a poder sustentar, aunque les vaya muy excelente en este caso en el rubro de tecnología. Hay Claro. empresas que se han reestructurado, ¿ya? Y en el otro, al fabricar el otro producto o el otro servicio,
han fracasado. ¿Ya? Han fracasado completamente. Y se vuelven en el fondo una mala inversión. Por tanto, así como es importante conocer la oferta, que son, en este caso, estas empresas que forman oligopolio, competencia monopólica, ¿ya? Monopolio, también existe diferentes tipos de demanda, ¿ya? Y los tipos de demanda se van a clasificar de acuerdo a cómo varía el precio, ¿ya? Frente, en este caso, la cantidad. ¿Cómo en el caso puede influir el precio en la cantidad? O cómo influye en el fondo, de cierta manera, eh, la entrega de un producto o un servicio, por ejemplo, en la cantidad demandada. Y aquí vamos a tener distintos tipos de productos que se van a encontrar en estos 5 tipos de demanda. Demandas que son inelásticas, demanda perfectamente inelástica, demanda de elasticidad unitaria, perfectamente elástica y demanda elástica. ¿En qué consiste cada uno? Acá vamos a encontrar el precio y en la barra, en este caso horizontal o en el eje de la X, vamos a encontrar la cantidad. La demanda perfectamente inelástica y la demanda inelástica generalmente se ven en las empresas monopólicas. Es decir, aunque suba el precio, la cantidad vendida o la cantidad demandada en este caso se va a ver poco afectada. Ellos pueden subir el precio fácilmente y se va a seguir consumiendo ese producto o ese servicio. ¿Por qué? Porque son empresas monopólicas. Si no consumo, ¿a quién les compro? ¿Ya? Entonces, estas dos generalmente se ven en empresas monopólicas. Si ya pueden deducir, por ejemplo, cuáles son los productos que tienen comportamiento perfectamente inelástico o cuáles son los que tienen una demanda inelástica. ¿Ya? Por ejemplo, el gas y el combustible, o los combustibles en realidad, y sus derivados, son de este tipo. Demanda perfectamente inelástica. Si aumenta el precio del combustible, oye, pasamos de tener un precio del petróleo de 480 y algo, ya después empezó a subir a los 500, ahora está sobre los 600, ¿ya? Y la cantidad se ve alterada. No, no se ve afectada. ¿Por qué no se ve afectada? Porque el vehículo, ¿cierto? Ya, o las maquinarias tienen que consumen lo mismo. No porque suba el precio, el vehículo se va a volver más económico, ¿cierto? Sí, Se tiene que, en este caso, se consume lo mismo. Un trabajador que se tiene que desplazar 20 minutos a su trabajo, se va a seguir desplazando 20 minutos a su trabajo. ¿Dónde le va a afectar? En el bolsillo al final de mes. Pero va a tener que hacer el recorrido, en este caso, igual. O prestarle el servicio igual. La electricidad. Si aumenta el precio, en este caso, de la electricidad, ¿ustedes van a dejar de consumir electricidad? no, se sigue consumiendo. Se sigue consumiendo. A lo mejor voy a tener más cuidado, pero se sigue consumiendo. Ya, los equipos, el refrigerador, el televisor, el computador y muchos equipos electrónicos que se utilizan en la casa se van a seguir ocupando como se ocupaban antes, ¿no? Algunos, a lo mejor otros como la calefacción eléctrica puede ser que se controle, pero van a seguir consumiendo igual los equipos, van a consumir lo mismo. Demanda inelástico, varía un poco la cantidad, en este caso, si aumenta el precio, disminuye la cantidad, pero disminuye casi, se podría decir, la nada misma.
no se ve muy afectada la cantidad frente a un aumento significativo en el precio. ¿Ya? Profe, pero sigue siendo monopólica a pesar de que exista varias empresas, hablando por ejemplo del combustible. Es que ya ahí, sí, como le dije, sería una competencia monopólica. Ah, Porque claro, una es competencia monopólica. un grupo de empresas muy pequeño la que en este caso maneja el mercado. ¿Ya? Tenemos en este caso, por ejemplo, en el combustible, Copec, Shell, ¿cierto? ¿Cuál más? Petrobras. Petrobras es una empresa brasileña. ¿Qué más tenemos? Y, o sea, las más reconocidas porque ya después serían como empresas que son pequeñas y que tienen solamente una sucursal. Ya, pero generalmente trabajan para una, o sea, de cierta manera, esas las terminan en este caso consumiendo igual las empresas en este caso la Shell, Copec o Petrobras. Mucho en este caso de los que invierten en pequeñas gasolineras son absorbidas con el tiempo por estas empresas. ¿Ya? Al final quedan, por eso que siempre han sido esas, hoy en día se ven esas tres, no, antes estaba, ¿cuál era la otra que antes estaba? La ESO, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan ustedes, pero No, estaba ESO, creo que se fue muy atrás, profe. ESO, y fue absorbida, y ahora ya desapareció. Changos. ¿Ya? La demanda inelástica. Ya que producto, aunque aumente el precio, disminuye apenas la cantidad. ¿Qué pasa con los pasajes, por ejemplo, de bus, el servicio en este caso de transporte? Si aumenta significativamente el precio, ¿disminuye la cantidad de pasajes? A lo mejor sí, pero bien poco. O sea, más de alguna persona va a preferir no viajar, ¿ya? Y esperarse a lo mejor un poco más adelante. O sea, pero se va a ver bien poco afectada. Si lo vemos a largo plazo, lo vemos a largo plazo y en cantidad, en este caso de pasajes vendidos, es poco lo que se altera. A no ser, obviamente, que todo este sistema de oferta y demanda se ve afectado por la economía. Y se ve afectado en este caso por los cambios de gobierno, en este caso se ve afectado por las políticas de algún país, de acuerdo a sus leyes, se ve afectada también por condiciones climáticas. Obviamente todo esto puede afectar, ¿ya? Pero estamos tomando en un entorno, en este caso, eh, son estos productos los que en el fondo generan este tipo de comportamiento. El combustible, la electricidad, por ejemplo, el servicio de transporte, ¿ya? Después tenemos precio, demanda elástica unitaria, que la demanda elástica unitaria varía casi en la misma proporción entre el precio y la cantidad. Si yo hago un descuento de un 50%, seguramente se me va a ver reflejado ese 50% en un aumento en las ventas. O sea, disminuye un 50% el precio y seguramente voy a obtener un 50% más en las ventas. ¿Ya? Para poder hacer estos análisis, yo tengo que conocer el mercado, tengo que conocer mi producto, tengo que conocer la competencia. Si se dan cuenta, no es llegar y decir qué productos tienen este tipo de demanda y qué productos tienen este otro tipo de demanda. ¿Ya? El retail, por ejemplo, tiene este tipo de demanda, el demanda elástica. ¿Qué pasa en los Cyber Day? ¿Cuánto bajan los precios en los Cyber Day en promedio? ¿Un 50%? ¿30%? Algunos bajan un 100%, 70%, pero otros bajan un 30%. En promedio bajará un 50, un 60%. ¿Y cuánto venden? Está comprobado a través de las estadísticas, en este caso, que los Cyber Day generan más de un 300% en las ventas. O sea, bajan un 50, un 60% en el precio y la cantidad que venden en los Cyber Day es más de un 300%. Y siguen ganando después de la rebaja. Exacto.
Por tanto, la industria del retail tiene este comportamiento de demanda elástica, dependiendo las variables en este caso, en que se encuentren esos factores. Por ejemplo, un Cyber Day. Demanda perfectamente elástica. Al mismo precio en este caso, el precio se mantiene en este caso casi inalterable, pero la cantidad se ve afectada y va en aumento o puede también disminuir. Puede ir variando. Profe, queda un minuto. Se va. Retomamos después de unos 5 minutos, 9:16, para que se convierta la grabación. Y después de esto vamos a hacer un ejercicio. Ya, profe.